yo les tengo una dinámica ahorita. Levanten la mano así, todos, y hagan así. ¿Alguna vez han atrapado el viento? No, ¿verdad? Es ilógico. Lo vuelven a intentar y no lo van a lograr. Voy a contar una historia. No sé si alguna vez han leído o han escuchado un cuento que se llama Atrapar el viento. Atrapar el viento, de hecho ese es el nombre de la palabra el día de hoy. Había un niño que un día se le ocurrió, entre tantas cosas, jugando con su perrito, que era una buena idea atrapar el viento, porque lo podía sentir, mas no lo podía ver. Y un día él se le ocurrió y dice, voy a atrapar el viento. Y entonces el niño experimenta con una botella y dice, ya lo atrapé con una botella. Y cuando abría la botella no había nada. Luego dice, con una bolsa, y lo intenta con una bolsa y tampoco. Luego con una caja y tampoco. Y el niño se va muy triste y el perrito, como siempre, detrás de él. El perrito se llamaba Roberto, por aquello, por si buscan el cuento. Perdón. Pero el perrito siempre andaba con él en cada juego y en cada actividad que él hacía. Y entonces él muy triste se acerca y el papá lo ve y le dice, ¿qué te pasa? Y el niño le dice, es que traté de atrapar el viento, pero no lo logré. Y entonces el papá le dice, ¿por qué no intentamos atrapar algo más simple? Una lágrima. Y entonces él dice, sí, buena idea. Y sale el perrito corriendo y busca una cebolla. Y dice, con la cebolla le voy a ayudar al niño a que suelte una lágrima. Y el niño atrapó una lágrima en un vasito. La deja ahí en la noche y al día siguiente se despierta muy contento y busca la lágrima, pero la lágrima ya no estaba. ¿Qué pasó con la lágrima? Se evaporó. Entonces llega el niño muy triste donde el papá y le dice, papá, yo creo que Roberto se comió la lágrima. Y le decía el papá, no, te explico, la lágrima se evaporó. ¿Qué tal si intentas con otra cosa? Y decía, tal vez con el tiempo. Y entonces el niño dice, bueno, si la lágrima se evaporó e intento tapar otra lágrima, tal vez deteniendo el tiempo puedo conservar la lágrima. ¿Qué sucede? El niño intenta nuevamente, agarra todos los relojes que encuentra en la casa y le quita las pilas. Y dice, ya así detuvo el tiempo. Y ve que no lo logró, porque igual anocheció y no lo logró. Y entonces el niño muy triste decía, ¿por qué no logro atrapar el tiempo? Pero ojo, no se olviden de que el perrito siempre estaba con él. Roberto siempre estaba ahí. Y un día él estaba muy enojado porque decía, ya intenté atrapar el viento, intenté atrapar una lágrima, intenté atrapar el tiempo y no lo logré. Pero en todo ese tiempo el niño se había enfocado en atrapar algo que no podía y no le había dedicado tiempo a su perrito. Llega un día y se despierta y dice, voy a dejar esto, ya, no voy a intentarlo más. Y llama a Roberto y Roberto no se despierta. Y Roberto ya estaba en el cielo. Roberto se fue. Y entonces el niño muy triste le dice al papá, papá, por favor regresa el tiempo para que Roberto regrese. Y le dice el papá, hay cosas que no podemos regresar porque tienen que suceder en el tiempo. Y todo lo que ha de suceder tiene que pasar en cualquier momento. Entonces el papá, la reflexión que le decía es que hay que apreciar cada día lo que tenemos y no ocuparnos en lo que no podemos atrapar. Por eso yo les decía a ustedes que si han logrado atrapar el viento en algún momento, y es imposible. Entonces, ¿qué es lo primero que a ustedes se les viene a la cabeza cuando yo les digo, han intentado atrapar el viento? Ustedes dicen, esto es absurdo, es una pregunta ilógica, incluso tonta. Pero esto nos pasa a nosotros seguido y ya les voy a explicar cómo. Nosotros tratamos de atrapar el viento a través de metas, a través de sueños, a través de circunstancias, incluso de problemas. Y les aseguro que el principal son los problemas. Eso es como atrapar el viento. Entonces les explico, fijar una meta o una expectativa no es algo malo. El detalle es que todo nuestro tiempo y todas nuestras energías se enfoquen en eso. Ahí es donde radica el problema. Entonces,
Esto puede incluso causarnos a nosotros ser algo irreal, frustrante, nos puede provocar ansiedad y nos puede hacer entristecer en algún momento. Salomón en Eclesiastés 1:14, él nos decía: y he observado todo cuanto se hace en esta vida, y todo ello es absurdo, es correr tras el viento. El mismo Salomón se puso a reflexionar. Y si ustedes leen el libro completo, en todo este libro, él empieza a reflexionar tras qué vamos nosotros corriendo. Estamos atrapando el viento, decía él. Y observé todo lo que ocurría, decía él, bajo el sol, y a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento, en la traducción de Nueva Versión Internacional. Salomón quería descubrir cuáles eran estas cosas que nosotros nos hacían sentir un poco de plenitud, pero no nos hacían sentir totalmente felices. ¿Por qué? Porque estamos persiguiendo cosas, estamos persiguiendo circunstancias. En la vida nosotros vamos a tener riquezas, fama, honra, vamos a tener familia, vamos a tener relaciones, vamos a tener amistades. Incluso todas esas cosas nos brindan un pequeño rayo de felicidad momentánea, mas no eterna. Porque quien nos da la felicidad y nos hace sentir completos eternamente solo es Cristo. Y damos gracias porque tenemos familia, damos gracias porque tenemos nuestros esposos, nuestros papás, nuestros hermanos, pero les aseguro que incluso dentro de todo ese círculo siempre hay una pequeña mancha. Y esas pequeñas manchas son las que nosotros estamos tratando de corregir. Toda esta satisfacción que parece momentánea o temporal es perseguir cosas que nosotros no podemos controlar. Y querer atrapar el viento, les voy a explicar cuál es la definición, es confiar que todo saldrá como pensamos, o como nos imaginamos, o como deseamos. Es creer que alcanzar una meta y obtenerla nos va a hacer sentir completos. Eso es atrapar el viento. O sea, vamos persiguiendo lo invisible, vamos persiguiendo una ilusión. Así como les decía al inicio con la historia del niño, el niño estaba tratando de atrapar algo que no iba a conseguir en ningún momento, porque estamos tratando de atrapar aquello que es invisible, aquello que no se puede obtener. En Eclesiastés 2:22 al 23, el Señor dice: pues ¿qué gana el hombre con todos sus esfuerzos y con tanto preocuparse y afanarse bajo el sol? Todos sus días están plagados de sufrimientos y tareas frustrantes, y ni siquiera de noche descansa su mente. Y también esto es absurdo. Y yo creo que todos hemos estado pasando en algún momento por una situación donde eso nos consume totalmente, nuestras energías, nuestras ideas, y mentalmente nos sentimos agotados. ¿Por qué? Porque estamos tratando de solucionar algo que no nos corresponde a nosotros, que no hemos aprendido a delegárselo directamente a Dios. Y vuelvo a la frase, estamos persiguiendo el viento, y eso no lo vamos a lograr nunca. No lo vamos a lograr atrapar. Y ese desgaste mental que nos produce a nosotros no nos permite descansar. Nuestra mente no descansa porque vamos tras una meta que al final puede ser positiva. Todos podemos tener metas positivas. Pero si esto se vuelve prioridad y vemos que no estamos logrando el objetivo, ¿qué genera en nosotros? Mucha frustración, mucho estrés, mucha ansiedad. Y esto al final termina desplazando lo verdaderamente importante y eterno, que al final es Cristo. Nosotros debemos de entender que a menudo Dios no piensa como nosotros. Y es increíble porque Dios no piensa como nosotros. Les voy a contar algo. Un día me sentí así como en esas crisis existenciales que tiene uno, y estaba conversando con Dios y yo decía: Dios, ¿por qué me siento así? A veces me siento estancada en esto y lo otro, ¿verdad? Y entonces en esa conversación que estoy teniendo con Él,
Él me hablaba de algo muy específico y me tocó en esta palabra. Cuando él decía que sus pensamientos siempre son más altos, son perfectos a lo que nosotros tenemos. Entonces él decía, quiero que estés a la altura de mis planes. Y yo decía, ¿cómo estoy a la altura de los planes? Vea, eso me dejó dando vueltas muchas semanas, incluso hasta el día de ayer yo decía, ¿cómo estoy a la altura de los planes de Dios? Y eso significa que a veces Dios nos va a llevar en direcciones en las que nosotros no estamos acostumbrados o que no nos gustan. Porque a veces nosotros decimos, no, yo voy a ir por este camino porque yo creo que si hago la meta de esta manera y tomo esta dirección y hago aquí, voy a llegar a la meta que tengo. Pero Dios dice, no, es en esta dirección. ¿Por qué? Porque en ese camino que Él tiene planeado hay muchas más bendiciones y hay mucho más aprendizaje y sabiduría que la que puedo obtener tratando de ser yo quien dirija ese barco. Entonces, quiero que entendamos esto. Las direcciones hacia donde Dios nos quiere llevar siempre van a ser diferentes. Muchas veces puede parecer que no nos van a gustar, pero les aseguro que el resultado siempre es positivo y es ganancia. Entonces, en Isaías 55:8 me llamó la atención porque ahí ya me habló y me dijo, vea, que es que de esta manera en la que usted va a estar a la altura de mis planes. Y decía, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Y me gustó la Nueva Traducción Viviente porque decía, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Y entonces ahí me tocó el Señor y me decía, si mis pensamientos están muy por encima de lo que ustedes pueden imaginarse, ¿por qué insisten en perseguir ideas, en perseguir metas que no los van a llevar a ningún lado? Porque estamos encaprichados, porque queremos hacer las cosas como nosotros queremos. Y ese es el mayor problema. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de una estructura donde decimos, bueno, mamá y papá nos enseñaron que si hacemos esto, esto y esto de esta manera, vamos a llegar a este objetivo. Pero también no se dieron cuenta que mamá y papá también la tuvieron que luchar, y mentalmente. ¿Por qué? Porque todos tenemos estancamientos, todos tenemos problemas. Y el detalle es que para poder llegar a la meta hay que empezar a sanar, hay que empezar a limpiar el camino. Si nuestros pensamientos no están por encima de lo que Dios desea, entonces nos conformamos con menos. Y yo me he dado cuenta que en este tiempo los planes de Dios son mucho más grandes, son mucho más perfectos de lo que nosotros podemos imaginar. Yo les voy a decir algo, Dios nos ha venido sorprendiendo de unos meses para acá de una manera que nosotros no imaginábamos. Porque, bueno, muchos no lo sabían, pero gracias a Dios, Dios nos bendijo con una casa. Entonces, nosotros no lo estábamos planeando. De hecho, no estaba en nuestros planes, nada más andábamos observando. Y dentro de todo eso vino Dios y nos sorprendió de una manera en la que no, creo que ni mi esposo ni yo nos lo hubiéramos imaginado. Y entonces es ahí donde yo le decía un día a él, ¿usted se ha dado cuenta que cada vez que Dios nos va a bendecir siempre pasa algo que parece que es malo? Nos llueve, el día que íbamos a recibir el carro, nos pasa alguna otra circunstancia y recibimos una bendición. O sea, siempre parece que algo malo va a suceder, pero en realidad es todo lo contrario. Es como Dios diciendo, vamos a ver qué tanta fe tienen estos muchachos. Y al final termina ocurriendo algo bueno. Es porque es la dirección de Dios, no es mi dirección. Y me he dado cuenta que Dios es tan perfecto y Él es tan especial para bendecirlos a cada uno de ustedes, que los sueños que ustedes tengan, Él no los pasa por alto, pero Él necesita que cada uno de nosotros tomemos la dirección correcta.
y no sigamos persiguiendo el viento, no sigamos persiguiendo problemas, no sigamos persiguiendo circunstancias. Entonces, si sus pensamientos están por encima de lo que nosotros podemos llegar a imaginar, pues son mucho más grandes que nosotros. Entonces, estamos tratando de atrapar el viento o trabajando para el contrario. Y aquí es donde nosotros tenemos que hacer un alto, empezar a escuchar su voz, para estar a la altura de lo que Él tiene planeado para nuestras vidas. ¿Ok? Estar a la altura de los planes requiere de un grado de compromiso, y creo que esto es lo que más nos cuesta a nosotros como sus hijos, es el comprometernos a escuchar su voz. Porque estamos tan acostumbrados a escuchar nuestros propios pensamientos que nos dicen, esto está sucediendo, esto es lo otro que tengo que resolver, mi papá necesita esto, mi mamá necesita esto, mi hermano necesita esto. Y todas esas cosas no son cosas que nosotros tengamos que resolver, sino que le corresponden directamente a Dios, porque nos estamos colocando grilletes y estamos tratando de solucionar circunstancias que no están a nuestro alcance, sino que están directamente al alcance de Dios. Y lo que yo no puedo resolver, ¿a quién se lo delego? A Dios. Entonces, si yo no desarrollo ese grado de compromiso, donde estoy dispuesto a cerrar la puerta de mi habitación y decir, voy a tener esta comunicación y voy a escuchar la voz de Dios directamente y callar las voces de mi mente, porque les aseguro que no hay nada más difícil que callar nuestros propios pensamientos, porque nuestros propios pensamientos son orgullosos, nos dicen cómo y cuándo tenemos que hacer las cosas y creen que tienen la razón absoluta de todo, pero les aseguro que cuando nosotros cerramos la puerta y Dios habla directamente con nosotros, nos damos cuenta que nos da como una cachetada. No es como usted dice, es como yo se lo estoy diciendo, entienda, este no es el camino, es este. Y por eso les digo, los pensamientos son tan orgullosos. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a que queremos correr, resolver todo al mismo tiempo. En Eclesiastés 3:10 al 11 el Señor nos dice, he visto la tarea que Dios ha impuesto al género humano para abrumarlo con ella. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso la mente humana en el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra de Dios realizada de principio a fin. Cuando el Señor nos está diciendo que nosotros no alcanzamos a comprender lo que Él tiene planeado para nosotros, es porque nosotros no nos hemos comprometido a cerrar la puerta y a escucharle. Nosotros seguimos imponiendo nuestros pensamientos y nuestra voluntad sobre lo que Él quiere mostrarnos. Amén. Cuando nuestro corazón se llena de necesidad de conocerle, realmente nuestras preocupaciones y nuestras circunstancias o problemas se vuelven nada. Porque quienes aquí han librado muchas batallas se han dado cuenta que en algún momento era más el estrés, el pensamiento constante de la circunstancia, y la solución estaba a un lado. Y cuando ustedes reciben la respuesta y la solución, sienten como, bueno, ya pasé esto. Es como ir a hacer un examen. Usted está pensando, tengo que resolver el examen, tengo que hacerlo bien, y si no lo hago bien, lo repruebo. Pero cuando se dan cuenta que hicieron el examen y al final salieron bien, fue más la sobrecarga mental, fue más ese sobrecargo de pensamiento orgulloso, donde yo comprometo mis pensamientos sobre la voluntad de Dios y me desgasta. Y les aseguro que todos esos pensamientos generan conflictos en sus hogares, porque hay un momento en el que todo el mundo está tenso, porque nadie aguanta que le digan nada. ¿Por qué? Porque esos pensamientos están luchando entre sí. ¿Por qué? Porque no es la voz de Dios la que está hablando, sino mi propia voz. Las preocupaciones o el sentido del control del tiempo y las circunstancias sí enferman nuestro corazón y nuestra mente. Y no solo eso, ustedes se van a dar cuenta que entre más preocupados estén, su cuerpo también se enferma, porque no sueltan,
porque están pensando, es que tengo que hacer aquí, tengo que hacer allá, tengo que resolverle la vida a este y tengo que resolverle la vida al otro. Y cuando se dan cuenta, están donde el doctor. No, que es que me duele aquí, pero no sé por qué. Y el doctor, es que le hice todos los exámenes y no sé tampoco qué tiene. Porque eso ya no es algo de salud, es algo que viene de aquí y está acá. Y que necesitamos resolver y empezar a quitar para que Dios pueda sanar. El detalle es que somos tan tercos que seguimos, no, es que el doctor dijo que es así. El doctor dijo tal cual doctor. Tenemos un doctor por excelencia y ese doctor de verdad sabe muy bien lo que nos sucede. Él sabe dónde estamos mentalmente, Él sabe dónde está nuestra salud, Él sabe cómo nos sentimos emocionalmente. Y el detalle es que nosotros nos enfocamos tanto en seguir y seguir persiguiendo el viento. Porque nuestro cuerpo a la larga nos va a pasar la factura y nos va a decir, o sea, te mandé sano, completo, y la devolución del cuerpo terminó toda fatal. Nosotros estamos viendo de alguna manera las consecuencias de perseguir ideas que no nos van a bendecir, de situaciones que nosotros no podemos controlar. En Eclesiastés 5, del 16 al 17, dice el Señor, esto es un mal terrible que tal como viene el hombre, así se va. ¿Y de qué le sirve afanarse tanto para nada? ¿Lo han llegado a pensar? ¿De qué sirve afanarse tanto para nada? Y después dice, además toda su vida come en tinieblas y en medio de muchas molestias, enfermedades y enojos. Y quiero recalcar aquí, ahí dice, además toda su vida come en tinieblas. ¿Por qué dice que come en tinieblas? Porque la mente está tan abrumada, el corazón está tan confundido que no logra reconocer, como decía la semana pasada, la realidad, la verdadera realidad, porque está tan abrumado que usted hasta para comer está disgustado, hasta para comer ni lo está disfrutando, hasta para vivir está inconforme. Y dice, está en tinieblas porque nuestra mente no ha llegado a la luz. Nuestra mente sigue en tinieblas y nuestra responsabilidad es, como les dije hace poco, abrir la puerta, buscar la presencia de Dios, cerrarla y no dejar que nuestras voces tomen el control. Y dice, y en medio de muchas molestias, enfermedades y enojos, y nos vemos ahí comiendo, nos vemos viviendo, enojados, enfermos y enojados. ¿Verdad? Nos vemos totalmente abrumados, nos vemos en la dirección incorrecta. Y es ahí donde yo les digo, entonces ¿estamos llegando a la altura de los pensamientos de Dios? No, estamos muy lejos de los pensamientos de Dios, porque estamos tratando de hacer nuestra voluntad sobre la de Él y no estamos escuchando su voz en absoluto. Yo digo que es tiempo de nosotros dejar de perseguir lo que no podemos controlar. Nosotros como seres humanos, Dios nos hizo inteligentes a todos y creo que nosotros nos podemos dar cuenta que hay cosas que nosotros no podemos controlar, que hay cosas que nosotros no podemos solucionar y esas cosas que nosotros no podemos solucionar no significa que no vayan a tener una respuesta, pero Dios sí las puede responder, Dios sí puede cambiar la circunstancia. El detalle es que estamos tan concentrados en resolver nosotros ese problema que no se lo estamos delegando a Dios. Y creemos que porque nosotros lo podemos resolver y tenemos 20 soluciones, la única solución que Dios ofrece no basta para nosotros. Y ahí es donde nuestro corazón es orgulloso, porque no nos estamos dando cuenta que estamos dejando de lado su voz. Y estoy muy lejos de estar a la altura de lo que Él quiere darme. O sea, ustedes magnifiquen qué es lo que Dios quiere hacer con ustedes, qué sueños tienen ustedes. Y ahora, imagínense en que el sueño que ustedes tienen, Dios ese sueño lo magnifica hasta por 10,000. Ustedes no dimensionan qué es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y es ahí donde nosotros tenemos que enfocarnos. ¿Qué estamos persiguiendo? ¿Qué estamos tratando de solucionar?
Nosotros tenemos que enfocarnos en estar más cerca de la dirección que nos lleve hacia Él. Si esa dirección no nos lleva hacia Él, entonces eso debería ser una alerta para nosotros y decir, estoy tomando el camino incorrecto. Estoy persiguiendo la nada. Yo creo que es tiempo de hacer las cosas diferentes, tanto en la familia, en el trabajo, en las relaciones, incluso en el servicio. Nosotros no podemos hacer el trabajo que le corresponde a Dios y ese es el mayor error que nosotros tenemos, que queremos hacer el trabajo que le corresponde a Dios. Dios tal vez nos está diciendo, Helen, vaya por esta dirección, vamos, te voy a enseñar lo maravilloso que tengo planeado para ti y nosotros estamos viendo la puerta incorrecta, viendo el lugar incorrecto. Y seguimos, como les dije, la frase de atrapar el viento está tantas veces en Eclesiastés que me llamó la atención porque el Señor me decía, están persiguiendo la nada, lo invisible, lo que no pueden tocar, aquello que no pueden controlar. En Eclesiastés 7:27, el Señor nos dice, y dijo el maestro, miren lo que he hallado al buscar la razón de las cosas una por una, que todavía estoy buscando lo que no he encontrado. Ya, ¿qué dice? Ya he dado como un hombre entre 1000, pero entre todas las mujeres aún no he encontrado ninguna. Tan solo he hallado el siguiente, que Dios hizo perfecto al género humano, pero se ha buscado demasiadas complicaciones. Y el mismo Señor se lo está diciendo a uno, el género humano se ha buscado demasiadas complicaciones. O sea, ¿qué más si el mismo Señor te está diciendo? Ustedes están tratando de complicarse la vida por gusto, porque quieren. Porque recuerden, lo que yo no puedo controlar, ¿a quién se lo delego? A Dios. Entonces, ahí en esa parte me llamó mucho la atención porque decía, he buscado demasiadas complicaciones, demasiadas. O sea, yo las he buscado. No es el Señor me las buscó, no es el fulano me las buscó, yo las busqué. Entonces, con esto lo que quiero decirles es que nosotros tenemos que aprender a elegir nuestras batallas. Nosotros a veces queremos librar una guerra y no hemos librado ni la batalla diaria. Y es ahí donde nosotros tenemos que saber que hay cosas por las que sí hay que batallar, luchar, hay cosas por las que vale la pena seguir orando, pero hay otras en las que también el Señor nos manda a tomar un tiempo y apartarnos. ¿Por qué? Porque necesitamos escucharle. Porque estamos acostumbrados, como yo les decía, en el estado de alerta, a estar tan alerta a todo que nosotros tenemos que resolver, que nosotros tenemos que hacer, que vivimos en una ansiedad constante que no soltamos. Y el Señor me llamaba mucho la atención con esto, porque decía, si aún no logramos ni ganar una batalla, ¿cómo pretendemos ganar la guerra? ¿Cómo? En Eclesiastés 3:1 habla específicamente sobre el tiempo. Ustedes han leído donde el Señor dice que hay tiempo para todo. Y dice, todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace debajo del cielo. Todo. Entonces, ¿esto qué significa? Tomemos las batallas un día a la vez. A veces queremos librar todas las batallas en un solo día y eso no se puede. Nosotros queremos luchar la guerra de una vez y ni siquiera tenemos las armas. Y la única manera de obtener esas armas es cerrando la habitación y escuchando la voz de Dios. ¿Cómo vamos a librar una batalla si no sabemos qué herramientas vamos a utilizar? ¿Con qué vamos a luchar? Técnicamente estaríamos yendo a una guerra desprotegidos, no tenemos con qué defendernos. Porque incluso les aseguro que si ustedes están teniendo un momento difícil ahorita, una circunstancia familiar, de trabajo, económica, de pareja, lo que sea, si ustedes no le piden la dirección a Dios, no cierran esa habitación, escuchan su voz, no van a tener las herramientas para resolver esa situación, para negociar, para saber qué camino es el que tienen que tomar.
porque estamos tan enfocados en que sea a la misma manera que hemos venido trabajando tanto tiempo. O sea, si venimos haciendo las cosas de la misma manera, ¿por qué no nos tomamos un tiempo de hacerlas de manera diferente? Porque no estamos dispuestos a sacrificar la comodidad. Y el problema es que esa comodidad nos está pasando factura. Y como se los dije, les puede pasar factura a través de que las relaciones se pueden ir fragmentando, no solo con el Señor, sino sus relaciones familiares, sus relaciones de pareja, emocionalmente, en el trabajo, en el área que ustedes quieran. Solo véanlo. Todo se va fragmentando si nosotros no aprendemos a escuchar. Me llama mucho la atención porque él decía, hay tiempo para todo lo que se hace debajo del cielo. Y al final, en el versículo 8, hay una parte que me llamó la atención y él decía, al final dice, hay tiempo para la guerra, pero también hay tiempo para la paz. Y nosotros vivimos en una guerra constante. En una guerra constante donde estamos como en esa alerta de que algo va a suceder, ¿cómo lo resuelvo? ¿Qué hago? Es que fulano me dijo esto, es que el otro quiere que yo le resuelva aquí, que quiere que le ayuden. Le aseguro que nadie le va a ayudar mejor a esa persona que le está pidiendo ayuda a usted que Dios. Y si Dios lo va a usar a usted como instrumento, le va a dar las herramientas y la sabiduría para que sepa cómo actuar. Pero estamos tan enfocados en que nosotros somos los que tenemos que resolver, que como les dije, seguimos persiguiendo el viento y no estamos persiguiendo nada. A mí me llama mucho la atención porque Salomón se enfocó mucho en observar el comportamiento humano y decía, al final todo es vanidad. Usted ve, muchas cosas suceden y todas esas cosas que van sucediendo en el camino, nada de eso nos hace feliz. Porque hoy yo puedo ser la persona con más dinero de este mundo, pero eso es una felicidad temporal. Porque mi corazón está muy lejos de lo que Dios quiere hacer conmigo. O puedo obtener un triunfo momentáneo y me hizo sentir feliz en el momento, pero te aseguro que puedes recibir una llamada que puede sabotear ese triunfo y te puede hacer sentir mal. Entonces a mí me llamó mucho la atención. Esto es un mensaje bastante corto, pero sustancioso. ¿Por qué? Porque al final Dios nos está llamando a hacer cambios en nuestra vida, a que aprendamos a escuchar, a que dejemos el control total a Él y no seamos nosotros siempre tratando de resolver todo. A mí me llamó la atención porque al final Salomón concluyó diciendo que cuanto más vemos las cosas, más nos damos cuenta de la intranquilidad o la ansiedad que todas estas nos causan. Si ustedes se ponen a analizar y hacen una lista de todo lo que ha pasado en sus vidas, se dan cuenta de que muchas de todas estas cosas les están generando ansiedad, les están generando estrés, preocupaciones, y muchas de estas preocupaciones están de más, porque son cosas que al final no ocupan de toda su energía para resolverlas. El problema es que nosotros queremos estar ahí. Como le decía el Señor, estamos nosotros buscándonos demasiadas complicaciones. En cambio, conocer a Jesucristo a profundidad produce paz, produce confianza y un amor que nosotros no podemos explicar. Porque incluso cuando uno siente que ha sido atacado de alguna manera, Dios también te da amor para ese prójimo. Y entiendes por qué el principio de la sabiduría es tan importante. Porque no depende de cómo me sienta yo, sino de lo que Dios está demandando de mí y la transformación que esto está generando en mi interior y en mi mente. El Señor nos entrega el verdadero significado de la vida y nos permite experimentarlo. ¿Y cómo nos permite experimentarlo? Incluso estas circunstancias deberían de ser como el puente para entender de que sin Él no somos nada. Que todas estas circunstancias o todos estos problemas nos permiten conocer más a profundidad cómo es Él. Porque si nosotros todo al final fuera totalmente perfecto, no podríamos desarrollar la sabiduría y entender que el desierto para eso es. E incluso hay desiertos que ni siquiera son necesarios que nosotros lo tengamos que pasar. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos metimos en ese lugar.
Por eso les decía, hay que elegir bien las batallas. A veces queremos librar una guerra que no nos corresponde y lo peor de todo es que no tenemos con qué pelearlas. Él mejor que nadie sabe dónde se encuentra la mente de todos nosotros. Y creo que nosotros también sabemos. Y hay un momento en el que nosotros tenemos que decidir sacar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma de ese lugar en el que ha estado atrapado tanto tiempo. En el yo tengo que resolver. Yo soy la persona que tiene que jugar a ser Dios. No. Yo soy la persona que tiene que determinarse, escuchar la voz para salir de la cueva. Nosotros tenemos que enfocarnos de verdad en lo que es verdaderamente importante y en lo eterno. Al final todo se encierra en algo muy importante que es Cristo. Amén. Yo voy a cerrar con esto. En Mateo 6:34 el Señor nos dice: por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus propios problemas. Entonces, si cada día tiene su propio afán, ¿por qué estamos tratando de resolver 2 años de problemas? Si yo no lo puedo resolver, imagínense que pueden haber circunstancias que llevan años, más de 10 años, que eso no se resuelve. ¿Por qué lo voy a tratar de resolver yo en un día? Eso no funciona así. Cada día tiene su propio afán y en medio de la oración, en medio de esa comunión, yo voy a entender cuál es el plan perfecto de Dios. No nos preocupemos por el futuro, de verdad. No vale la pena preocuparse. Ocupémonos, como siempre hemos dicho, ocupémonos por lo que ha de pasar y de lo que tenemos que hacer, lo que nos corresponde. No nos preocupemos por este futuro porque nosotros nos estamos anticipando a lo malo y no estamos viviendo un día a la vez. Si yo un día a la vez vivo, les aseguro que Dios a cada uno nos va a dar una palabra especial, directo a nuestro corazón, que va a solucionar el entorno en el que estamos viviendo, la circunstancia que estamos pasando. Nosotros tenemos que ocuparnos correctamente y no perdamos el tiempo de verdad tratando de atrapar el viento. Yo creo que ya es momento de que nosotros reflexionemos sobre qué es lo que queremos hacer en nuestras vidas. Ya no podemos seguir con el mismo problema, dando vueltas en círculo. Si no, nos va a pasar como el niño, como se los decía al inicio. Perdió la oportunidad de compartir con su perrito por estar tratando de atrapar algo que él no sabía que no iba a obtener en algún momento. Y lo peor de todo es que nosotros como adultos, teniendo la inteligencia y la sabiduría que Dios nos ha dado, seguimos como ese niño, tratando de perseguir algo y no viendo lo que tenemos en el momento para disfrutar. Porque incluso en Eclesiastés lo habla. Si yo trabajé por algo, voy a disfrutar de lo que yo trabajé, voy a comer de lo que trabajé. Pero esto es igual, o sea, la analogía es lo mismo. Si nosotros estamos enfocados en temas que no nos corresponden a nosotros, que nosotros no podemos solucionar, va a venir el Señor y ya le expliqué que no es así. Y lo peor de todo es que esa es la parte que menos nos gusta. Amén. Bueno, me gustaría que